Los D son rojos, ¿verdad? Son verano, ¿verdad? Son lo quiero aquí y ahora, ¿verdad? Déjate de mariconadas, ¿cuánto vale? Son gente rápida, son gente directa. Ya os ponéis a trabajar a las 11 y llegan a las 11 en punto. Habíamos quedado, venga, hazte prisa, no tengo tiempo que perder. Son gente muy directa, son gente 100% enfocada a los resultados, ¿vale? 100% enfocada a los objetivos. ¿Cuál es su problema? Que se centran tanto en el objetivo y si para conseguir aquello hay que matar a 20 por el camino, se les mata. Son un poco bestias, son un poco bestias. Ese típico perfil de empresario, emprendedor, director general, ¿verdad? Es un poco visionario, ¿no? En una reunión dice, no, yo haría que... ¿Dónde se echaba todo el de los pueblos? ¿Dónde vas a ir? 15 días en la misma reunión. Y pues eso que dijo aquel el otro día, pero ya está, el pueblo 112, ¿verdad? Tiene que ir por delante de todo el mundo, ¿no? Es gente que tiene que demostrar que puede más que tú, ¿verdad? Te da la mano con fuerza, ¿sabes? Que sepas que yo conozco mucho a tu consejero delegado, ¿verdad? Tiene que demostrar más fuerte que tú, ¿no? Tiene la enfermedad de la prisa, es gente que tiene la enfermedad de la prisa, va todo el día corriendo, no llega a millonario, ¿vale? Como dicho, sale el Rey León porque siempre tiene que quedar por encima de todo, ¿verdad? Carne de multinacional, ¿vale? Carne de multinacional. A estos tíos en los departamentos de recursos humanos se les conoce por el nombre de los Kleenex, ¿vale? Porque son utilizar, ¿vale? Los utilizamientos tienen fuerza, mientras tienen energía metal y luego los tiran, ¿vale? Dice que cómo los tiran, los degradan. De jefe de área, que pasan a jefe de zona, y dice, esto no lo aguanto, esto afecta a mi orgullo, me voy, y la indemnización os la pagáis por el culo, que no queremos todo dinero, claro, fantástico, no sé yo sin cosa. Son gente que se toma las cosas muy a pecho, no se toma las cosas muy a pecho. Es el típico tío que se deja la vida por el trabajo, A ver, el D es buenísimo para sacar proyectos adelante, muy bueno para sacar proyectos adelante. ¿Cuál es su problema? Vamos a ver, normalmente, salvo los que estéis justo en el centro de la gráfica, normalmente los que tengáis la B alta tendréis la S baja y viceversa, ¿vale? Y los que tengáis la I alta tendréis la C baja y viceversa, ¿vale? Y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no aguantas, o sea, no es que te caiga un poco mal, no, es que no aguantas, ¿verdad? No aguantas al diagonalmente opuesto. O sea, no lo aguantas, ¿vale? No lo aguantas. El de no aguanta el S, el S no aguanta el D. El I no aguanta el C, el C no aguanta el D. Entonces, el D es muy bueno para sacar proyectos adelante, ¿verdad? Hay un reto abrir Colombia. ¡No! Y claro, a los 7, como es un puro infierno de la muerte, a los 7 meses tiene que haber un nuevo reto. Guatemala, Guatemala. Como lo tengas 7 meses en Colombia, no aguanta, se pide de la empresa, ¿no? Necesita cambios, necesita novedades, ¿verdad? Un país de DES, un país D. ¿Qué pensáis? Un país de DES. Estados Unidos, efectivamente. We are the best. Invadiremos Irak y no nos vamos, coño. El iraní ahora nos vamos a meter los barcos por el culo al iraní.